Les decía ahora que todos somos importantes, absolutamente todos somos importantes. Que no estamos aquí, ya les había recordado algunas veces, no estamos aquí por conocimiento, a pesar de que vamos a recibir conocimiento. Te digo, ¿por qué no estamos aquí por conocimiento de la palabra? Porque tú puedes en tu casa abrir la Biblia y estudiar y puedes crecer en conocimiento de la palabra. Y deberías hacerlo todas las semanas, ¿no es cierto? Ahí dígame sí. Ya, exacto. Pero obviamente vas a recibir conocimiento. Estamos aquí nosotros por experimentar la presencia de Dios, por ver qué es lo que por recibir lo que Dios tiene que entregarnos y por vivir la experiencia de lo que Dios va a hacer y está haciendo en este lugar. Porque Él prometió una presencia gloriosa y especial cuando estamos reunidos todos juntos como iglesia, como familia. Él dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, he ahí yo estaré presente. Él dice que se regocija en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, esa presencia que es distinta a la presencia de Dios. A ver, cuando tú estás en tu casa y cierras la puerta y hablas a tu Padre en secreto, tu Padre te escucha en lo secreto y te recompensa en público. Esa es la promesa de Dios, ¿no es cierto? Y ahí hay la presencia. ¿Verdad? Es verdad. Algo está pasando con esto. Es verdad. Pero hay una manifestación de la gloria más grande cuando estamos reunidos en congregación. Por eso el Señor dice, yo les mandaba en el mensajito de WhatsApp, no dejen de congregarse. Tenemos que estar siempre unidos aquí. Tenemos que ponerle al Señor en el primer lugar de nuestra agenda siempre. Siempre las primicias para Él, lo primero para Él, porque a la final, para Él, lo primero, adivinen, ¿quién es el primero? No, para Dios, ¿quién es el primero? No, el pastor Chris. ¿Quién es el primero? El pastor Chris. Siempre tienes que saber que lo hizo por ti, que todo lo que hizo Jesús fue por ti. Hoy me he tomado un ratito para pasar yo acá adelante, aclarar un ratito estas cosas, porque además quiero presentarles a la persona que va a predicar. Hoy no va a predicar yo, sino es para nosotros siempre un privilegio tener grandes personas, grandes hombres de Dios, mujeres de Dios sirviendo en casa. Y ustedes han escuchado mucho que hemos hablado acerca de la iglesia de Otavalo, ¿verdad? De Gracia Faro de Luz, y los pastores Luchito y Pau. Bueno, se ha cumplido un ciclo con la iglesia de Otavalo y ahora el pastor Luis regresa para seguir sirviendo aquí en la iglesia. La pastora Paito hoy no pudo venir porque... Espere. Lo que pasa es que dije que hoy no pudo venir la pastora Paito y todos se pusieron a aplaudir. Más bien, espérese, voy a decir de nuevo lo del pastor Luis para que... Hoy tenemos la bendición de que pastor Luis venga a servir aquí. Eso, ahí sí. Porque como dije, la pastora Paito no pudo venir y aplaudieron. ¿Y ahora qué le cuento? No, y qué lindo, esta semana tuvimos una reunión y nos regocija mucho el corazón saber que, bueno, lastimosamente no puede seguir dándose ahorita por el momento, a pesar de que hay un gran discipulado en Otavalo, la iglesia allá, porque como a los que no saben, el pastor Luis es militar. Y en el mundo de los militares hay esto de las, ¿cómo se llaman esos? Los pases, así como en el fútbol. Un pase de taquito. Pase largo, pase corto, pase de cabeza, pase por favor. Todos esos pases en el mundo de los militares les cambian por temporadas de ciudad, les mandan a todas partes. Ahorita, por ejemplo, Luis está asignado a Esmeraldas y ha pasado los últimos años en Esmeraldas, en la cárcel de Esmeraldas. Y uno dirá, en esta temporada tan peligrosa la cárcel de Esmeraldas, sí, peligroso para el diablo, porque Luis fue a la cárcel de Esmeraldas a predicar a los presos y a levantar iglesia dentro de la cárcel. ¿Qué tal esa bendición? Y nosotros aquí preocupados así, ay, Luis está en la cárcel, y el diablo estaba así temblando, ay, Luis está en la cárcel, y el diablo ahí temblando, ahí levantando gente y levantando alabanza para Dios en uno de los lugares más complicados del Ecuador. Y ha venido esta temporada por un pase que le dieron para culminar un curso. Entonces ese tipo de situaciones le ha complicado poder continuar con la obra que se va a retomar en Otavalo muy pronto. Ya el Señor dará las condiciones, ya le va a dar la salida perfecta, ¿no, Luis? Para poder darle a Dios. Sin embargo, tenemos la bendición de que sea parte de la casa, de la familia, pero
así como hijo, hijo, hijo. Así que quiero que, ya saben que los aplausos no son para las personas. Aquí no, siempre pedimos aplausos, pero no se confunda, ¿ya? No es apláudame a mí porque soy guapo. No, apláudame porque hablo bonito. No. A veces pedimos el amén o pedimos el aplauso para estar bien conectados y para reconocer que el que viene a hablar aquí del Señor viene inspirado por el Espíritu Santo. Y que la palabra que aquí se dé es palabra de Dios. ¿Ya? A veces con la cara 1, la cara 2 o la cara 3, la persona que venga acá a hablar en el nombre de Dios, en nombre de Jesús, va a hablar inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando damos un aplauso, dele con mucho cariño, con mucho amor, porque es para lo que el Señor está haciendo aquí. Es para la palabra que Él manda a través de las personas que sirven. Así que con ese amor y ese cariño, démosle un aplauso de bienvenida al pastor Luis, que es quien nos va a predicar la palabra de hoy. No, eso, así con feeling. Gloria a Dios. Ahí tienes su teléfono, ¿cierto? ¿Cómo estamos, familia? Muy bien, ¿o estamos dormidos? Muy bien. Comencemos orando un ratito, por favor. Papito hermoso, te agradecemos por tenernos aquí en este lugar hermoso, precioso. Reconocemos que estamos en tu voluntad, en tus designios, y te pedimos que nos hables hoy, papá. Abrimos nuestro corazón para que tú seas revelándonos tu verdad, tu amor, todo lo que tú eres, papá. Gracias te damos por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, con esa presentación súper especial del pastor Chris, yo decía, ¿a quién está presentando? Pero ha sido a mí. Sí, hay muchas cosas que podríamos conversar, pero eso lo dejaríamos para después. Hoy vamos a enfocarnos en un tema que el Señor me puso en el corazón compartirles. Y este tema me trae recuerdo de un amigo que conocí en Cru. El tema se llama Me rendí y fue lo mejor. Entonces resulta que estábamos en un seminario en Cru. Cru es la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Y aquí tenía un amigo, y este curso era de pareja, porque dentro de Cru tienen varios ministerios. Uno de ellos es para matrimonios también. Y estaba yo en mis primeros, ¿qué sería?, meses de la vida cristiana. Y en esto estábamos con un amigo ahí en este taller y él decía, ¿sabes? Porque conversaban de problemas matrimoniales y cuestiones de peleas entre esposo y esposa. Y él decía, ¿sabes? Yo prefiero no tener la razón y ser feliz. Entonces yo le decía, ¿y cómo es eso? Sí, dices que en una pelea yo mejor le doy toda la razón y yo solo agacho y dejo, lo que yo entendía para mí, ¿no? Y dejo que mi esposa tome los pantalones de la cuestión y yo soy feliz. Evito el problema y yo soy feliz. Entonces yo decía, no sé, no me cuadraba mucho la situación. Pero después, gracias a Dios, tuvimos acá un curso que no sé si lo han escuchado, se llama ¿Cómo pelear con tu pareja? ¿Se han escuchado aquí? ¿Sí lo han recibido? ¿Quién no ha recibido el curso? No han recibido. Entonces, cuando escuchen el curso de parejas o el curso de cómo pelear con tu pareja, apúntese. No van a aprender a boxear, pero van a aprender herramientas cruciales, fundamentales para sobrellevar los problemas de matrimonio. Y eso solo por decirles que me recordó este tema, ¿no? de esta partecita de rendirse. Pero vamos a leer un versículo que está en Génesis 3 del 4 al 5 y dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Únicamente quisiera que se centren en esta partecita que dice casi al inicio, no moriréis. Y es una de las primeras mentiras que Satanás nos da a la humanidad. Porque esto lo está diciendo ¿a quién? A Adán y Eva, ¿no es cierto? En el huerto del Edén. Entonces él les dice, no moriréis. ¿A qué se está refiriendo?
a que lo que dijo Dios no es tan cierto. Es decir, como que le dice, sabes, no necesitas de Dios o no necesitas hacerle caso lo que Él te dice. En una traducción de buen quiteño, de buen ecuatoriano, ¿cómo sería? Tú puedes hacerlo sin Dios. Tranquilo, suave, no te estreses por lo que te dijo, tú puedes hacerlo sin Dios. Y esa es una de las primeras mentiras, porque esto nos recae en otras cuestiones. Por ejemplo, yo me acordaba que una vez estábamos era como un campamento más o menos de unos 4 días. Y en esto era un campamento igualmente de un ministerio de CRU. El Señor me permitió en el ejército servir en esto de CRU porque tienen una línea militar. Entonces hay CRU militar que viene de Estados Unidos. Y estábamos en este congreso y teníamos acceso a internet, pero no teníamos acceso a más cosas. Y nos mandan a hacer ciertas cuestiones y decíamos, ¿y ahora cómo hacemos? Tenemos acceso a un celular, chévere. No teníamos ni acceso a llamadas, pero había internet, no sé cómo llegaba a internet allá. Y decíamos, veamos si hay internet. Sí, sí hay internet, chévere, aquí vamos a consultar y hacer todo lo que nos pide. Y comenzamos a consultar y se va el internet. Entonces todo el mundo, y alguien dijo, no, oremos, el más espiritual, no, oremos. Y comienzan a orar, pero como esos profetas, ¿no? Con una tenacidad. Y es sumamente interesante cómo a veces pensamos no necesitar de Dios, no necesitar de su dirección, y a veces inconscientemente, ¿no? O sea, no es que lo diga con mis palabras, con mi boca, sino simplemente tengo una vida alejada de Dios y pienso que lo puedo hacer sin Dios, o tal vez ya estando en un ambiente cristiano, nos alejamos de la presencia de Dios, nos alejamos de la congregación y pensamos que puedo hacerlo sin Dios. Pero justo en ese momento es cuando tal vez surge alguna cuestión y ahí sí comenzamos a orar, no. O sea, por ejemplo, estoy en un examen, no, estoy en clases y viene el profe y dice, sabes, en la universidad, van a tener un examen sorpresa y hoy pueden consultar en inteligencia artificial, pueden traer un ingeniero que les ayude, pueden hacer lo que sea. Entonces, cuando yo he escuchado eso, digo, wow, eso sí es difícil. O sea, si me dice que puedo traer toda la ayuda que yo quiera, eso sí está complicado. Y entonces hay uno como cristiano que haría, no, ahora sí no puedo, ayúdame Señor, ayúdame. Y se me cae toda la mentira que me puso Satanás. Se me cae todo ese argumento de que sin Dios sí puedo hacerlo. Entonces esta es la primera mentira que Satanás nos pone, y es acerca de tener esa autosuficiencia. En Génesis 3:10 dice así, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Producto de esta mentira, esto que Satanás nos engaña, de creernos autosuficientes, en lo que caemos es en tener miedo, vergüenza y vacío. Así les pasó a Adán y Eva, ¿no? Ellos estaban ahí cuando escucharon que Dios vino y le dice, ¿dónde están? Y ellos escondidos. Dice, sí, es que tuvimos miedo. Porque ellos, ¿qué se creyeron? La mentira de Satanás. Y se creían autosuficientes y que no necesitaban. Pero esto que les trajo, miedo, vergüenza, frustración, muchas cuestiones. Cuando caemos en la trampa del enemigo, comenzamos a tener ciertos resultados que no son acordes a lo que Dios quiere. Vamos a leer Proverbios 14:12, dice así, en cambio, hay camino que al hombre le parece derecho, que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aquí también nos damos cuenta claramente que a veces cuando pensamos que yo estoy bien, o sea, que yo lo puedo, que a mí me parece muy bien como ser humano, hablando, ¿no? Porque he tenido amigos que dicen así, no, yo no necesito de Dios.
soy una persona buena, ayudo a los niños necesitados. Cuando le veo a una señora que quiere cruzar la calle con funditas pesadas, yo le ayudo y hago las cosas bien. Dice que no cree en Dios y que no necesita a Dios, dice, y hasta el cielo me de ir. O sea, y supuestamente él no creía en Dios, ¿no? Pero es como que ¿cómo sería? Nuestro estándar de qué está bien y qué está mal. Y esto se convierte en autosuficiencia, ¿no es cierto? En creernos de que no necesito una dirección de Dios, en creernos de que no necesito el control de Dios, que simplemente a veces puedo decir no creo en Él, ni creo que existe. Ya, porque ¿y dónde está? ¿Cómo lo puedes palpar y ver? Entonces dice, como no lo puedo ver, entonces no existe, entonces no necesito. Y a veces cuando ya, no sé, Dios es tan misericordioso que nos escoge, resulta que comenzamos a decir, no, pero me va a prohibir un montón de cosas, así que no, yo sí puedo sin Dios. Y otra vez caemos en la mentira de la autosuficiencia, en la mentira de que no necesitamos de Dios. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando nosotros intentamos vivir esta vida separados de Cristo, comenzamos a tener frustración. Nos quedamos como en este campamento que les decía, sin la señal del Wi-Fi, ¿no es cierto? Y ahí, ¿qué pasa? Ya no sabemos qué hacer, ni cómo hacer. Nos quedamos sin la antenita del GPS, ¿no es cierto? Se han visto que cuando cogemos nuestro celular, nos queremos dirigir a algún lugar y pum, nos conectamos con nuestra señal celular, activamos el GPS y ponemos el punto al que queremos ir y nos va llevando. Pero ¿qué pasa cuando ¡tum!, se corta la señal? Decimos, ¿y ahora? Y si estamos en un lugar como la selva, cuestiones así, decimos, ay, ¿y ahora? Y estos caminos, se me asomaron 3 caminos justo ahí. Ni siquiera una Y, sino una de 3 vías. Decimos, ¿y ahora? Y ahí es cuando comenzamos a tener frustración, no sabemos qué hacer y estamos, no sé, desorientados. En Hechos 9:5 nos dice, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí está medio difícil de entenderle, ¿no es cierto? Y este es el tema central del tema que el Señor me ponía a compartirles. Y justamente de esta parte que está al final, dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Para poder entenderlo, les voy a dar un pequeño contexto. Esto le está diciendo Dios a Pablo. ¿Y por qué lo está diciendo? Porque resulta que Pablo, antes de que se llame Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Y él era un judío que era parte de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los religiosos de la época, ¿no es cierto? Los que decían ellos guardar todas las costumbres y tradiciones. Y a costas de eso, a quien no obedecía, a quien no hacía conforme ellos creían, las normas que ellos imponían, Saulo de Tarso comienza a perseguirles, a tal punto que comienza a matarles a diestra y siniestra. ¿A quiénes? A los cristianos de la época. Estamos más o menos hablando el año 60 o 61 después de Cristo, después del nacimiento de Jesucristo. Y es la iglesia temprana, están ahí los cristianos que están con mucha fuerza predicando y todo, pero comienza Saulo de Tarso, en nombre de Dios todavía, a cogerles y matarles. Y en este abuso de poder comete muchos actos injustos, se podría decir. Producto de esto, inclusive esto también se relata en Hechos 26, cuando él ya le están llevando a un juicio, digámoslo así, y relata lo mismo que le pasó, que dice aquí en Hechos 9. Entonces, estando en esto, dice la palabra que se le hace un resplandor,
le coge como un huracán, digamos así, pero es un resplandor, que él se queda ciego 3 días después de esto. Entonces ahí es donde él le dice, ¿quién eres? O sea, él le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Está en Hechos 9:4, ¿no? Entonces en Hechos 9:5 dice, ¿quién eres, Señor? Y él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y para poder entender esta segunda parte, Pablo en ese entonces, Saulo de Tarso, en esa época sí entendía esta parte, porque esta parte significa dura cosa te es dar coces. Coces es cuando un animal, hagamos el ejemplo cuando queremos arar la tierra, cogemos un par de bueyes, lo ponemos un arado y él comienza a patalear. Entonces dice él, no, como que no quiere, ¿no? O sea, no quiere dejarse y no quiere, ya se le pone el arado y aparte se coge un palo largo con una punta en la punta del palo, valga la redundancia, para hacerle entender qué es lo que queremos que haga. Y es con el pinchazo y el dolor que sabe a dónde dirigirse el buey. Y así ciertos animales también que no quieren, pero comienzan como que a patalear, pero la fuerza del que lo está ejerciendo hace que obedezca. Entonces Saulo estaba como que queriendo hacer lo que él quería, pero coge y Jesucristo se le aparece y él como que quería resistirse, pero Jesús le dice en una traducción más entendible sería, no te resistas porque te va a hacer daño a ti mismo. Y él en ese momento tiene esa revelación, esa presencia de Dios, de Jesús, y él cambia su vida completamente. O sea, es tan impresionante, porque después ya en Hechos 26, él relata esto mismo cuando ya le están llevando a juicio, y él dice, verán, les voy a contar mi vida pasada, y cuenta cómo él era muy malo, cómo mataba y todo. Dice, y de ahí cuenta esto, no, pero se me apareció Jesús y me dijo esto, y otra vez repite, dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Claro, al buey, yo les cuento esto porque cuando yo estaba en el colegio, mi mami, en Otavalo, mi mami me decía, ¿sabes qué? Fuera bueno que tú vayas donde tu abuelito, a una comunidad lejana del lago San Pablo para arriba, 1 hora. Ahí vivían mis abuelitos y decía, ¿sabes? Ellos viven de la agricultura, vivían, porque ya han muerto algunos. Entonces dice, es bueno que vayas y aprendas. Entonces como nosotros vivíamos en Otavalo y yo bien obediente me iba 15 días a pasar allá, me acuerdo, cada vacaciones me iba unos 15 días. Y mi abuelito me dice, claro, vente, te enseño aquí a enyugarle, a ponerle el yugo a los bueyes, y verás, y a ponerle, y como mi abuelito era bien fuerte, persona del campo, esos bueyes eran sumamente bravos, o sea, no se dejaban siquiera. Y me acuerdo yo que dice, verás, aquí el terreno es así, te voy a indicar unas par vueltitas, pero tienes que tener duro aquí el yugo, y con la otra mano coges la puya, que vendría a ser el aguijón, y si ves que se va un poco a la izquierda, le das en la parte izquierda trasera del buey para que se vaya a la derecha, y si ves que se va a la derecha, le das en la derecha y él coge y se va a la derecha. Y él me indicaba con ejemplos y dice, wow, se ve fácil. Dice, listo, ahora sí coge tú. Entonces dice, pero tendrás cuidado que cuando salta hay piedras, se hunde el arado y sale un terrón bien grande que es una porción de tierra dura y puedes tropezarte. Ah, ya, listo. Y él les espanta, como decir a los bueyes. Yo cojo y justo sale un terrón bien grande, me tropecé, pum, se cayó y se fueron esos bueyes y me lastimé la rodilla, algo así por aquí, y fue un desastre. Pero en muchos tiempos sí aprendí, sí logré hacerlo. Y esto me recordaba mucho de que el buey, por más que quiera hacerse el bravo, el ser humano tenía la capacidad de hacerle obedecer. Entonces no le convenía resistirse porque iba a sufrir más.
Y esto le pasó a Pablo, ¿no? Él quería como que resistirse, pero imagínense que nosotros queramos resistirnos a Jesucristo. Sería imposible, ¿no es cierto? Entonces, esto es en este versículo, es lo que está pasando con Pablo. En Filipenses 1:1 dice así, Filipenses es una carta que Pablo da, miren luego la transformación tan grande, o sea, de tener esta vida, de perseguir a cristianos, de matarles injustamente, y por eso le acusaron y todo eso, después llevó a estar preso, a cambiar su vida completamente, a ir evangelizando. Al final de las Biblias, no sé si han visto, hay unos mapas y dicen los viajes de Pablo, que hay unos 3 mapas y un cuarto más adicional también. Entonces él va por muchos pueblos y va predicando, levantando iglesias. O sea, esa vida con la presencia de Jesús cambia y transforma su vida. Entonces, en Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Esto está escribiendo Pablo, ¿no? Y él, ¿cómo se considera ante Cristo? Siervo. Y esta palabra es sumamente interesante. Y en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces igualmente él está mandando una carta a los Gálatas en este caso, ¿no? Y les dicen, ¿saben qué? Ya no vivo yo, o sea, ahora vive Cristo en mí. Y a los filipenses les decía, ¿saben qué? Soy siervo de Jesucristo. Y esto de siervo es muy interesante porque en ese entorno cultural de la época, resulta que siervo era, como ahora diríamos, un esclavo. Pero un esclavo con derecho y todo, o sea, con derecho de su vida. Entonces habría como que el amo y señor y el esclavo o súbdito, digámoslo algo así, ¿no es cierto? Y este esclavo venía a constituirse como que una posesión del amo o señor. Y el señor o amo, él podía hacer con él lo que le diera la gana, inclusive su vida le pertenecía. Entonces, ¿qué dice Pablo? O sea, mi vida le pertenece a Cristo. Y es por eso que ya no vivo yo, y ahora lo que hago, lo hago en la fe de Jesucristo. Entonces él cambia su vida con ese encuentro que tuvo, ¿no es cierto? Cuando se quedó ciego, cuando quería dar pataletas como un niño. Yo me acuerdo, mi hijo Dylan, cuando era pequeñito, teníamos que ir a algún lugar y le decía, ven, mi hijo, te cambio, porque mi esposa estaba haciendo algo. Y yo en la cama y todo, y Dylan no quería ni dejarse sacar la ropa. Entonces digo, ven, te cambio, y entonces le cogía duro, me subía a la cama, le cogía y le sacaba y le ponía, a la final le cambiaba. Pero él decía, ay, me hiciste duro, papá. O sea, de gana estaba con pataletas, ¿no es cierto? Ahí. Si a la final uno tenía que hacer porque tenía que hacerlo, porque si no, íbamos a llegar atrasados al lugar que íbamos a ir. Entonces, eso le pasaba a Pablo también, y eso nos pasa, y no es que solo a Pablo le pasa, y eso nos pasa a veces a nosotros también. Cuando a veces tenemos ese llamado, cuando a veces tenemos esa invitación, cuando a veces quiere Jesucristo tomar el control de una área de nuestra vida, pero nosotros no le dejamos. Y como que queremos hacer pataletas, como que queremos hacernos los fuertes, pero de gana estamos haciendo eso, porque no vamos a poder contra él, contra su poder. En Juan 8:36 dice así, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Romanos 6:22 dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces resulta que viene Cristo y quiere liberarnos. ¿Y de qué quiere liberarnos? O sea, si quiere liberarnos,
es que debe haber una esclavitud, ¿no es cierto?, de por medio. ¿Sí o no? Y a veces puede decir, no, es que yo soy libre. Una vez un amigo, y él era cristiano, y él quería compartirme, y yo también daba coces contra el aguijón, y no me dejaba, ¿no? Hasta que un día llegué acá y tuve también como Pablo ese resplandor de Jesucristo. Pero este amigo me decía, él era cristiano, y yo todavía no era cristiano, y él me decía, tú puedes dejar el licor. Yo decía, claro, si yo no soy un bebedor. Quería justificarme, ¿no? ¿Y cada cuánto tomas? Decía yo, de vez en nunca, una reunión social, con la familia, cuestiones así. Pero no, o sea, yo ser esclavo del licor, no, para nada. Y él me dice, me reta, ¿no? Y nunca cogí ese reto, me dice, sí, cogí el reto, me dice, te reto a que dejes un mes, si es que verdaderamente no eres esclavo del licor. Digo, ya. Y a los 15 días creo que hubo algo en la familia y no pude. Y él me pregunta, y él sabía de esta cuestión, y él me pregunta y dice, ¿pudiste? Como al mes me pregunta y digo, no, la verdad es que no pude. Entonces dice, ¿y cómo dices que eres libre? Me dijo esa vez. Y esto estoy hablándoles de hace unos 12 años atrás. Porque gracias a Dios, desde hace 10 años atrás, llegué acá y tuve ese resplandor. Y cambió mi vida. Y esto le pasó a Pablo, ¿no? Él pasó de ser orgulloso, porque esto relata en Hechos 26, dice, yo crecí conforme a todos los preceptos de la ley judía y soy como que descendiente de los fariseos y pertenezco a los fariseos. Él tenía un orgullo bien grande. Y él pasó de ser sumamente orgulloso a ser sumamente obediente. O sea, esa transformación, para mí es muy grandiosa esta transformación. Pasó de ser un perseguidor de cristianos, ahora a ser un predicador y convertir a más cristianos. Es sumamente impresionante cómo lo hace, ¿no? Cómo Dios lo hace, cómo Jesucristo cambia vidas. Entonces él ya no estuvo como los bueyes haciendo cosas, ¿no es cierto?, pataleando, sino él se rindió. Se rindió, pero esto lo encadenó. O sea, se rindió y él dijo, y vino alguien y dijo, ahora sí te rendiste, y vino Jesucristo y le dijo, ahora sí te encadeno. No. Más bien él se rindió y no lo encadenaron, más bien se liberó de esas prisiones, se liberó de esas cuestiones, no sé, hasta cierto punto cuadradas que tenía en su cabeza. Él pensaba, no, tenemos que hacerlo así como dicen los fariseos, los religiosos de la época, y si no, matémosles. De hecho, ¿no es cierto? Y si no hacen caso, mejor matémosles. Entonces, hay una cuestión muy interesante que yo me sé hacer una figura, y es cuando nosotros, por ejemplo, imaginémonos que tenemos nuestra vida, es un círculo que está con muchos puntos, y cada punto representa el estudio, el trabajo, la familia, cualquier proyecto, empresas, lo que sea, cada puntito. Y en el centro de este círculo está una silla. Y esta silla, estoy sentado yo, y todo gira alrededor mío, todos esos puntitos. Y hasta hay un puntito que es Dios, que es Jesucristo. Y Él también, si es que tengo tiempo, le doy chance a alguna cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Que yo soy el que lleva el control, yo tengo el trono de mi vida, ¿no es cierto? Y nadie está por encima mío, pues yo soy lo más importante y yo soy el que tengo el control. Pero cuando viene Jesucristo, viene Dios con su palabra, Él nos comienza a revelar otras cosas, que resulta que eso no te es tan conveniente, porque resulta que cuando tú estás ahí enseñorando tu vida, hay muchas cosas que te van a estar esclavizando y tú no te das cuenta.
porque no dejas que nadie te proteja más arriba. Y estás como tú, como rey, como amo y Señor. Pero viene Jesucristo, como decía, te revela su verdad y cambia esta figura. Todavía hay el círculo donde está cada cosita, cada punto, todavía está ahí el trono, o sea, la silla. Pero ahora resulta que Él viene y te enseña y dice, ¿sabes qué? Yo tengo que estar en ese trono sentado. Y tú tienes que estar a mis pies, rendido a mis pies. Pero Él... No quiero dejarse. Bien. Quería que me tome todo, pero no le vamos a hacerlo así. Pero cuando nosotros nos rendimos a los pies de Cristo, Él no te esclaviza, sino te libera, te va liberando de ciertas cosas. Comienza a liberarte de los vicios que puedas tener, de las ideas erróneas que puedas tener. En los matrimonios comienza a darte los roles, comienza a levantarte como esa figura paterna. Comienzas a trabajar en equipo, comienzas a ser parte de una iglesia, a congregarte, comienzas a hacer las cosas para Él, ya no solo para mí. O sea, ya no vivo para mí, sino vivo para Él, y comienzo a hacer las cosas para Él. Entonces esa rendición no te da muerte, esa rendición te da vida. Y yo me acuerdo en el ejército, y como les decía hace rato, el rendirse a Cristo es como que nos ponen esa antenita de GPS, que cuando estamos yendo a un lugar y digamos que si hay señal y todo, y nos pasamos de este lugar, ¿y qué pasa? Y dice, recalculando, y dices, ya me pasé. Si dice recalculando es porque ya me pasé. Dar vuelta en U, y comienza a darte otra vez la dirección, la antenita del GPS, ¿no es cierto? Pero yo me acuerdo en la vida militar, como decía Chris, yo soy militar, por ahí alguien les visitábamos y decía, yo no sé, porque iba de uniforme, yo sé decir de overall, por eso. Iba de uniforme, sí es de overall porque con esa nos arrastramos y todo, pues. Entonces iba de uniforme y me dice, ¿sabes qué? No sabía que eres militar. Digo, ¿en serio? Soy militar, soy sargento del ejército, y cuando estaba en mis primeros días, había un instructor. Cuando estaba en el curso de formación, había un instructor y todo así como en las películas que se ve, todo el instructor bien puesto y todo con una voz tenaz. Era un afroecuatoriano. No, aunque a ellos les gusta que le digan negros, porque yo le decía moreno. Dice, no, a mí dime negro, decía otro compañero. Pero este era un instructor, un alto, de apellido Espinosa, me acuerdo, y con una voz tenaz, con una voz pero que retumbaba. Y no sé si yo estaba mal ubicado o él siempre buscaba decirme en la oreja, pero de entre 100 alumnos llegaba y decía, vaya saliendo, soldados. Y me asustaba yo porque decía, wow, ¿qué pasó? Salía corriendo. Y lo que quería era eso, que salgamos corriendo a formar y cuestiones así. Entonces cuando estábamos marchando a veces, ¿no? Y a veces uno, estar el día a día ya te cansa y comienzas a marchar, como que comienzas a salirte del camino que tienes que ir. Y decía, vuelve a la fila, recluta. Me acuerdo, ¿no? Entonces, cuando te rindes en la presencia de Cristo, es como ese instructor que comienza a darte esa dirección y no te deja que te salgas, pero también depende de ti, ¿no es cierto? Obedecerle, estar con los oídos abiertos, estar con los ojos y oídos espirituales abiertos. ¿A qué es lo que te quiere decir? ¿A dónde quiere guiarte? Y Él quiere llevarte a otros niveles, ¿no es cierto? Quiere llevarte a otros niveles de fe. No quiere que te quedes estancado. Lo que yo he aprendido en mi vida cristiana, en mi vida en el reino, es como que nuestra vida cristiana es una serie de escalones. Es como que tú tienes que subir unas gradas, unos escalones.
Y tú das y vas pasito por paso, ¿no es cierto? Pero llegas, no sé, al tercer escalón y dices, qué chévere, este escalón está bonito, me voy a quedar aquí. Y viene Jesucristo y me decía, ¿sabes qué? Pero resulta que cada cierto tiempo el escalón que está abajo se va a ir destruyendo. Tienes que incomodarte y avanzar un escalón más. Y no puedes quedarte ahí estancado. Y es como los padres que no queremos ver que nuestros hijos se queden pequeñitos, enanitos. Queremos que crezcan, queremos que comiencen a asumir sus responsabilidades y cuestiones así. Entonces, cuando te rindes a los pies de Cristo, Él te levanta y comienza a darte dirección, comienza a darte un enfoque y comienza a darte una visión. Pero depende de ti si es que lo coges, lo asumes, lo haces tuyo, lo obedeces y le dices, heme aquí, Señor. ¿En qué posición estoy? Es una pregunta muy buena, muy grande. En Filipenses 1, 12 al 14 dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Por qué irnos a este punto? Porque resulta que ¿quién manda esta carta a los filipenses? Es Pablo. Y Pablo, en ese entonces, cuando comienza a mandar las cartas, él está encarcelado, está con un arresto. Y diríamos, wow, no, pues no le resultó rendirse a Cristo. Miren cómo está encarcelado. Y seguramente está triste, está acongojado, está con muchos problemas. No, resulta que Pablo dice que ha resultado, todo eso ha redundado, ¿para qué? Para el progreso del Evangelio. O sea, dices, esto fue para bien. O sea, está resultando bien las cosas. Pero ¿cómo estaba él? Encarcelado. Pero él no está triste. Se puede ver claramente que él está con gozo, ¿no es cierto? Él está con una seguridad en Cristo. Él está creyendo, confiando en que Él lo está haciendo. Y así nos revela la palabra, ¿no es cierto? En muchas cosas. Si nosotros nos rendimos a Cristo, le ponemos como primer lugar las cosas que queremos, nos da a Él. No es que nosotros las seguimos, nos da a Él por añadidura. Así dice la regla de oro, ¿no es cierto? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. En Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces él estaba gozoso, él estaba contento a pesar de que estaba preso con arresto. Y aún así él no es que dijo, no me convino rendirme a Cristo porque estoy mal. No, él estaba gozoso, dice, regocijaos, les dice, ¿no es cierto?, a los filipenses. Y con Cristo, cuando nosotros nos rendimos a Cristo, con Cristo tenemos como que el combo completo, ¿no? Como cuando vamos a comprar algo y decimos, ¿sabes qué? Dame el combo completo porque es mejor. Pero no es que Cristo sea el combo, sino tendríamos como que el combo eterno, ¿no es cierto? Tenemos todo completo, lo tenemos con Cristo, porque Él no solo quiere arreglarte tu matrimonio o tus estudios, sino Él quiere arreglarte todo y te da una sanación y salvación completa en todas las áreas, y quiere que todas las áreas tú le rindas a Cristo para que Él las levante, para que Él las transforme, para que Él las cambie completamente. Y adivinen qué, no necesitamos pagar una mensualidad para esto. Como en el combo nos decimos, a ver, yo me acuerdo que tenía en mi casa del grupo TV Cable hace muchos años, y primerito contraté el cable, que obviamente viene el cable. Después dije, ¿saben qué? Necesito la línea telefónica. Y después, ¿saben qué? Necesito también el internet. No, deme mejor el combo completo. El combo completo. ¿Y cuánto me sale la mensualidad? Me salía más barato que cosa por cosa. Y resulta que con Cristo tenemos ese combo eterno. Al rendirnos a Él, tenemos ese combo eterno y sin pagar mensualidades. ¿Ya?
no es que con Cristo tenemos todo resuelto, sino que tenemos de lado nuestro al que lo resuelve todo. Amén. Y es por eso que este tema que el Señor puso en mi corazón, es que le ponía con este nombre de que me rendí y fue lo mejor para mí. Ya no quise dar esas pataletas como que no sé, no creo, no sé, no me conviene. A veces sin conocer de Cristo verdaderamente, pensaba que en una iglesia cristiana me van a ir prohibiendo cosas, me van a decir tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro. Pero les cuento que en toda mi experiencia aquí en Gracia, nadie me ha negado nada, pero lo he dejado todo por Él. Hay acciones muy prácticas que nosotros podemos ir haciendo, como por ejemplo, dejar de jugar a que yo soy el jefe, dejar de jugar a que yo tengo el control de mi vida y tener esa seguridad de que yo soy el que planifico las cosas, del que hago las cosas. Dejar de jugar a ser el jefe de mi vida y comenzar a confiar más, a dejar de que Cristo sea el jefe de mi vida, que sea el Señor de mi vida. Como tal vez todos y cada uno de nosotros hicimos esa confesión de fe y dijimos: ven y sé tú el Señor de mi vida, con toda esa convicción. Pero debemos dejarle que sea el Señor completo de mi vida, no solo de las áreas que me convienen, o no solo de las áreas que me aqueja. Digo, a ver, ahorita estoy con estudiando en la universidad y necesito, y ahí sí comienzo a orar y comienzo a pedirle, pero de otras cuestiones digo, no, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a hacer como tú me pides? Se ve difícil, no creo, no me cuadra, y como que no le damos las otras áreas. Pero Él quiere que confíes más y planifiques menos. Él quiere que le sirvas con gozo, así como Pablo. Él estaba en cuestiones muy difíciles, pero él comienza a servirle con gozo, a hacer las cartas paulinas. Y tenemos más del 50% de las cartas del Nuevo Testamento escritas por Pablo. Entonces, y no es que en las cartas pone aquí estoy preso y hasta estoy enfermo, pero no, él más bien dice: regocijaos, todo esto ha surgido para bien. O sea, él demuestra que tiene gozo y esa confianza y esa plenitud en el Señor de señores, Rey de reyes. Y como decía Angie en la alabanza, todas las cosas ayudan para bien, ¿no es cierto? En Romanos 8:28. ¿Para quiénes? Para los que aman al Señor, para los que aman con tristeza, para los que aman con gozo, ¿no es cierto? Para los que dicen: sí, esto que me está pasando no es la verdad, porque mi verdad está en Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque su voluntad es esta, que yo esté sano, porque Él quiere caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y si nosotros dejamos que Él vaya al frente, Él lucha por nosotros, Él gana esas batallas. Y muchas de las veces estamos en la vida cristiana y queremos entender por qué va haciendo Dios las cosas. Decimos: es que no entiendo cómo Dios va haciendo esto, no sé, quisiera entender. Pero imagínense meter
todo ese conocimiento de Dios en nuestra cabeza? ¿Será posible? Sí, porque tenemos la mente de Cristo, podría ser posible. Pero Dios no quiere que entiendas mucho para hacer algo, sino quiere que creas mucho y lo hagas. Muchas de las veces sin entender muy bien, porque el libro de Job es muy interesante, como Dios manda unas 3 figuras para que conversen con él y le dicen muchas cosas a él. ¿Sabes qué? Sí saben lo que le pasó a Job, ¿no es cierto? Él, de ser muy abundante, de tener hijos, posesiones, tierras, tantas cosas, va Satanás ante Dios y le dice: ¿sabes qué? Él te alaba porque tú le das todo, pero quítale algo, o déjame quitarle algo, y vas a ver que él ya no te va a alabar, ya no te va a amar como lo hace ahora. Y Dios le da ese chance, ¿no? Y le dice: ya, haz lo que tú quieras, pero algo sí te pido, que no le quites la vida. Entonces él comienza a pasar muchas cuestiones por Satanás, ¿no? Le comienza a quitar sus posesiones, sus sembríos se caen, huracanes, fuego, cae, se derrumban las paredes, se mueren sus bueyes, que como decimos sería como los tener tractores en la época actual. Se mueren sus empleados, se mueren sus hijos, su esposa no se muere. Su esposa estaba ahí para decirle: ¿sabes qué? Ya en cada cuestión, no, ¿sabes qué? Ya maldícele a Dios y muérete. Y él decía: no, seguía ahí. Pero llega un punto en que él, como que por estas 3 visitas, comienza a tener, no sé, cambia su mentalidad y llega a un punto a reclamarle a Dios. Ya en un capítulo casi al final, él comienza a reclamar y le dice: yo creí que eras un Dios justo, que a los que hacemos las cosas buenas, tú nos das cosas buenas, pero veo que eres un Dios injusto, porque yo he hecho todas las cosas. Porque en el libro de Job comienza diciendo: Job era un hombre recto delante de Dios. Imagínense que diga eso, que diga eso de nosotros. Wow, ¿no es cierto? Pero resulta que él comienza a reclamar, le dice: sí, porque yo he hecho las cosas bien y me pasa esto. O sea, todo. Dice que le dio una enfermedad de pies a cabeza, que él ya no podía ni cómo rasparse, porque ya todo su cuerpo estaba sumamente enfermo. Y entonces ahí también a Job se le aparece un torbellino, ahí sí, un torbellino, y escucha una voz de Dios que le dice: tú ni siquiera entiendes cómo son las cosas, ni las cosas grandes, ni las cosas pequeñas. Y comienza a enumerar las cosas pequeñas, ¿no? De cómo se unen la uña con el hueso, con el cartílago y la carne. Dice: ni siquiera entiendes las cosas más pequeñas y tampoco entiendes las grandes. No sabes. Y ahí también nos revela de que el planeta está suspendido en el espacio. Y dice: no entiendes nada y vienes a reclamarme. Y un montón de cosas más que le dice. Pero llega Job y le dice: ¿sabes qué? Perdóname, de oídas te había oído, pero ahora puedo verte. No es que le veía, le escuchaba, pero sentía ahí su presencia, y eso le cambia, y él cambia esa mentalidad otra vez, se rinde ante los pies del Señor, y dice la palabra que le dio después el doble de todo. Tuvo el doble de hijos, el doble de sembríos, el doble de ganados, todo lo que había perdido, Dios lo multiplicó cuando él se rindió otra vez a Cristo, se rindió a Dios, y Dios lo levanta. Entonces Dios no quiere que trates de entender mucho, sino que obedezcas mucho, aunque entiendas poco. Me rendí y fue lo mejor. A mí también me pasó eso, que yo me rendí y fue lo mejor. Yo creía que en mi inteligencia, en mi estudio,
yo podía solucionar los problemas con mi esposa. Por ahí sí me hablaban de Dios, pero yo no abría mi corazón. Pero ahora entiendo que me rendí ante Cristo, abrí mi corazón y no perdí, no me esclavicé. Gané vida, tuve vida, una nueva vida. Y debemos hacernos una pregunta cada uno y decir: ¿desde dónde estoy tomando yo mis decisiones? ¿Desde ser el rey, estar en el trono sentado yo, como el jefe de mi vida? ¿O estoy tomando las decisiones desde estar rendido a Cristo y confiado en Él? ¿Desde dónde estoy tomando yo las decisiones? Y debemos hacernos esta pregunta para darnos cuenta todo lo que nosotros creemos, todo lo que hacemos, con qué enfoque lo estamos haciendo. Si tal vez Cristo solo es una partecita del día domingo, o Cristo es el centro, es el rey de mi vida, y yo soy una parte que estoy girando alrededor de Él. ¿Desde qué posición estoy yo tomando mis decisiones? Cristo, como les decía, no nos llama para esclavizarnos, sino nos llama para liberarnos. Él quiere darnos gozo. Y así como Pablo hizo su transformación y comenzó a servirle, comenzó a obedecerle, así también nosotros tenemos que rendirnos ante Él y comenzar a obedecerle, a escuchar su voz, obedecerle, ya no estar luchando, dando pataletas, sin dejarnos, no sé, que tome el control de nuestra vida, sino más bien rendirnos. Cuando tú te rindes a los pies de Cristo, Cristo no te va a aplastar, no te va a decir: ahora sí te tengo a mis pies. No, Él no te va a aplastar, sino Él te va a levantar y te va a dar una nueva identidad, te va a dar una nueva vida, una vida eterna, y va a cambiar. Si tú le dejas, va a cambiar todo, tus palabras, va a cambiar tu cultura, lo que tú crees, tus finanzas, tu salud, va a cambiar lo que tú le dejes. Y Él es un caballero, como siempre hemos dicho, ¿no es cierto? Él no va a ocupar algo de tu vida que tú no le dejes. O sea, Él no va a ir, no, esto sí, ahora sí voy a cogerlo sin que tú me des el permiso. No, Él no va a ser así. Sino Él es un caballero, y si tú le das la potestad de un área de tu vida, Él la coge. Pero como digo, no para aplastarla, sino para levantarla. Y no para parcharla, no para ponerle, vamos a ver, aquí ha estado un poquito como que fuera una pared, ha estado un poquito mal la pintura y vamos a ponerle encima un empaste y listo. No, sino Él va como la plomada divina, no, va a cambiar esa pared, ponerle una nueva. Entonces Él no te va a lastimar, no te va a aplastar, sino te va a levantar. Rendirse ante Cristo no es sinónimo de derrota, sino es sinónimo de victoria. Cuando Cristo reina en tu vida, cuando Cristo se empodera de tu vida, cuando Cristo se entrona de tu vida, Él comienza a amarte, comienza a darte nueva vida, una vida que descansa, una vida que no está, no sé, esclavizada en ciertas cuestiones que a veces no nos damos cuenta. Yo no me daba cuenta que estaba esclavizado en muchas áreas de mi vida, pero cuando comenzaba a entregarle a Cristo cada área de mi vida, me daba cuenta que me daba descanso. Ya no era, es que tengo que esto, tengo que este otro, sino comenzaba a confiar y a descansar. Y Él comenzaba a tomar el control y a hacerlo, a cambiarlo, a ver milagros.
en cada área de mi vida. Ha sido una transformación también. Yo pienso que he sido ¿cómo se podría decir? Si fueran en la vida militar, saben decir, de todos los alumnos, siempre hay unos que son, pero como que duros, o sea, no entienden. Y yo creo que he sido así también en la vida cristiana, porque había cuestiones que el Señor me comenzaba a hablar. Yo decía, no, pero esto, o sea, como que no lo entiendo bien, no me cuadra. ¿Y qué pasaba con eso? Que yo quería seguir en la posición de jefe de mi vida, en la posición de rey de mi vida en esa área, y no le dejaba. Pero cuando yo me rendía en cada área y decía, ¿sabes qué? Ya no quiero entenderlo, sino quiero creerte y dejarte a ti. Y ahí es cuando cambiaba. No es que el rendirse era sinónimo de derrota. No, el rendirse era sinónimo de victoria. Entonces, muy importante que nosotros podamos ir entregando cada área de nuestra vida a Cristo. Y esto nos va a dar descanso en cualquier área que nosotros le dejemos. Ya. Entonces, familia, yo les invito a que podamos nosotros rendirnos a los pies de Cristo para que seamos levantados, para que seamos liberados, para que Cristo tome el control de cada área de nuestras vidas. Es el mejor lugar donde podemos estar, a los pies de Cristo. No es un sinónimo de esclavitud, no es un sinónimo de que Él nos tiene aprisionados, sino es un sinónimo de libertad. Es un sinónimo de nueva vida, es un sinónimo de ganancia. Así como Pablo, que él se gozaba aún en las circunstancias en que estemos. Y esto es lo que nos da Cristo, un gozo verdadero, un gozo que sobrepasa cualquier cosa que podamos ver. A veces en la vida secular, en la vida no cristiana, nosotros estamos sumamente contentos cuando tal vez tenemos posesiones materiales, cuando me va bien en un examen, cuando tengo salud, y pensamos que eso es de lo que me da gozo, y tal vez nos da una alegría momentánea. Pero Pablo, él estaba en circunstancias muy difíciles y él tenía gozo. Y cuando Cristo entra en tu vida, Él quiere darte un gozo verdadero, que no esté atado a las circunstancias, que no esté atado a lo terrenal que tengas en ese momento, sino que esté centrado en Dios, en el Dios que lo puede todo, en el Dios que supera cualquier dificultad. Dios quiere darte un gozo verdadero. Rinde tu vida a Cristo y Él te levanta y va a ser lo mejor para tu vida. Dios les bendice.